también, como acto seguido, va a intervenir Paloma Casado, vais también a ella a poderle preguntar todas aquellas cuestiones que os surjan sobre cómo España está acometiendo la participación de este país en las redes europeas en la agrupación de redes europeas. Como no podía ser de otra manera, pues hemos tenido ciertas dificultades técnicas, como todo el que se decide pasar a Apple. Entonces, bueno, podéis ver todo tipo de cuadros que quizás se hayan descuadrado, alguna cosilla así inesperada, pero bueno, en el fondo los contenidos son los mismos y vamos a intentar dotar del mismo significado a la ponencia. El contenido que quisiera abordar a lo largo de la mesa de hoy es, bueno, en primer lugar, cuál es el valor de las redes europeas de referencia, qué es lo que son, es decir, en qué consisten, cómo van a funcionar las redes europeas de referencia, cuál va a ser el proceso de convocatoria por el cual los países pueden aplicar para formar parte de estas redes, cuáles son las principales acciones que podemos hacer desde el movimiento asociativo y el papel crucial que juegan los pacientes. Y por último, las redes europeas en España, pero ese tema se lo voy a dejar directamente a Paloma. Para conocer más a fondo de las redes europeas de referencia nos tenemos que basar fundamentalmente en la normativa legal existente, que es en primer lugar la Directiva de la Unión Europea sobre los derechos de los pacientes en la asistencia transfronteriza, la cual va a exigir a la Comisión Europea apoyar el desarrollo de redes europeas de referencia en todos los Estados miembros. Posteriormente, en marzo de 2014, se publica lo que es la decisión delegada de la Comisión Europea, donde se recogían los criterios que debían de cumplir las redes europeas de referencia para participar en para que los centros pudieran participar. Y por último, lo que es la decisión de ejecución, que también se publica en marzo de 2014, ahí se recogían cómo iba a ser la evaluación de aquellas centros que quisieran aplicar. Es decir, en primer lugar lo que se publica es qué requisitos tienes que tener para poder entrar y en segundo lugar cómo va a ser el proceso de convocatoria, evaluación, etc. Luego os cuento un poquito más a fondo cómo funcionaría. También he querido incorporar la importancia de que los Estados miembros fueran trabajando en identificar centros y unidades de referencia, porque como vais a ver, un requisito esencial para que los hospitales puedan ser parte de estas redes es que hayan sido denominados y designados como tal por su país. En este caso es designado como CESUR, como Centro de Unidad de Referencia, y eso pues viene regulado en el decreto 1302 de 2006. Supongo que Paloma nos contará más en profundidad sobre cuáles son los grupos de enfermedades que ahora mismo disponen de CESUR y sobre todo en relación a los últimos 8 CESUR que hacen alusión a las enfermedades raras. La definición que hace la Directiva de Atención Transfronteriza sobre las redes europeas de referencia es que son aquellas redes que pretenden mejorar el acceso al diagnóstico, tratamiento, prestación de una asistencia sanitaria de gran calidad a todos los pacientes cuyas dolencias requieran especialidad, concentración de recursos, conocimientos especializados y podrían convertirse asimismo en puntos focales, es decir, centros de referencia para la formación, investigación médica y la difusión de información y evaluación. Lo más importante es que después recoge que especialmente en el caso de las enfermedades raras. ¿Por qué especialmente en el caso de las enfermedades raras? Uy. Ya estoy. Bueno, pues porque precisamente atender enfermedades raras, teniendo en cuenta la escasez de conocimiento que hay en torno a estas patologías, así como la dispersión, ¿no?, de pequeñas poblaciones que no pueden tener acceso a los últimos avances, ¿no?, en investigación y conocimiento sobre enfermedades raras, pues dificulta prestar una atención ajustada a las necesidades. En los hospitales locales, como muchos de los que estáis aquí conocéis, puede ser un auténtico desafío proporcionar este tipo de tratamiento en condiciones tan complejas. Así se va a volver crucial la colaboración entre los Estados miembros de la Unión Europea, porque va a permitir esa puesta en común de conocimientos, el que los últimos avances, la formación actualizada la tengan los médicos y los especialistas y que se comparta ese bagaje a través de las fronteras. En lo que se refiere además a investigación, sabéis que es determinante que todos los datos de investigación se puedan aprovechar de manera conjunta y eso también lo permitirían las redes y además también la participación en ensayos clínicos sería mucho más efectiva. ¿Cuáles son los criterios
criterios que la normativa recogida en 2014 en la decisión de la Comisión de Decisión Delegada se recogían. Bueno, lo primero, para que los centros puedan formar parte de este tipo de redes, tienen que tener una asistencia sanitaria sumamente especializada, es decir, una asistencia sanitaria que se preste a una enfermedad cuyo diagnóstico, tratamiento o gestión sean extremadamente complejos y si además se caractericen por los altos costos que supone atender estas patologías y la complejidad de los recursos utilizados. También identifica que tiene que ser una enfermedad con una afección compleja, es decir, que tenga un gran número de posibles diagnósticos, que haya una dificultad de interpretación de los datos clínicos y que además exista un alto riesgo de complicaciones, la morbilidad, mortalidad, etcétera, con el procedimiento diagnóstico o con la gestión. También recoge el papel esencial que van a jugar los equipos multidisciplinares de asistencia sanitaria. Es decir, tiene que estar ubicado en este centro un grupo de profesionales de la salud que venga de diferentes disciplinas y que además combinen distintas capacidades y recursos según el área que ellos representan. Y que además pues puedan colaborar y poner en común todo ese conocimiento para un mismo caso. Por último, tienen que tener certificado que hay un consentimiento informado de lo que supone formar parte de estas redes y grupos de asistencia europeos. ¿Qué es lo que dice la Comisión Delegada de Decisión? Yo os he dicho que tenía ahí algún pequeños lapsus. Bueno, en cualquier caso, lo que se refiere a estas redes, las características fundamentales de las redes europeas de referencia es que mínimo tiene que haber 10 proveedores de salud. Los 10 proveedores de salud, que es exactamente la nomenclatura que se utiliza en la normativa que hace alusión a estas redes, se refiere a servicios asistenciales. Tiene que haber como 10 centros que pueden ser hospitales, pero también pueden ser unidades clínicas dentro de un hospital, que además pertenezcan a 8 Estados miembros mínimo diferentes. No hay un número máximo de estados que puedan participar en estas redes, pero sí un número mínimo que sería 8 y centros de atención que serían 10. Van a poder participar los centros nacionales, como os decía, asociados y también centros colaboradores. ¿Esto qué significa? Que aunque haya un centro fundamental de referencia, también puede ser que luego esté trabajando con otros centros del territorio nacional. A nosotros posiblemente esta sea la opción que más nos interesa, y es que no solo se identifique un centro de unidad de referencia, sino luego tenga como ejecutores que estén relacionados y puedan así atender directamente con una cercanía geográfica. Las redes europeas de referencia van a garantizar redes virtuales, es decir, que se va a trabajar a distancia, ¿no? Con distintos modelos de centros especializados. Además van a garantizar que va a haber una junta coordinadora por cada una de las redes. Entonces esta junta coordinadora se va a ubicar en un centro de gobierno, aunque por supuesto va a integrar dentro de estas juntas a un representante de cada uno de los centros que forman parte. Además, la convocatoria para formar parte de estas redes, va a haber una convocatoria inicial que se calculaba que iba a ser para finales de 2015, pero yo más bien hablaría ya de finales de 2016, os contaré cuando regrese de Lisboa. Va a tener una convocatoria anual para que las redes se puedan ir sumando, es decir, que el sentimiento que nos transmiten es el de no desesperéis si los países no están preparados, porque la preocupación que tenemos desde el colectivo de enfermedades raras es que en España no estén todavía designados centros, porque como os he dicho tienen que ser centros certificados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y digas, llegamos tarde. Bueno, desde la normativa y desde la Comisión Europea se nos da un mensaje alentador de que cada año se va a repetir esta misma convocatoria. ¿Cuáles son las principales funciones y servicios de estas redes? Bueno, lo primero es el principio sobre el cual se han creado, y es el de la experiencia va a viajar al paciente. Entonces, aunque está recogido dentro de la Directiva de Atención Transfronteriza, no se trata tanto de que los países puedan moverse a otros países para ser atendidos, como que el expertise, es decir, el conocimiento, pueda viajar entre hospitales y así llegue lo más cerca posible de la persona y su familia. Los servicios que se hayan recogido en la normativa, pues es que van a garantizar que hay esas reuniones de la Junta de Gobierno,
que van a canalizarse lo que son como rutas de derivación, rutas clínicas y políticas terapéuticas basadas en una gestión de buenas prácticas, que además habría unos registros únicos que se compartirían entre toda la red y sobre todo que habría un compartir la información y una difusión de cada uno de los conocimientos de los médicos. También, como se indicaba antes, lo que es participar en los ensayos clínicos de manera conjunta. Luego tenemos toda otra serie de servicios que son los que nosotros llamamos servicios posibles y por los que a través de Eurordis estamos presionando para que se recojan, son el tener una revisión virtual multidisciplinar e incluso poder conseguir una segunda opinión médica a través de estas redes. En lo que se refiere al progreso en el establecimiento de las redes de referencia, básicamente comentaros que tenemos, en primer lugar, en noviembre de 2008 se publicó, aunque no se ve bien, ¿sí? Perdona, claro. Es que a mí, como soy tan inquieta, esto de estar sentada lo llevo regular. Se publica los desafíos de Europa ante las enfermedades raras. Ahí ya se recoge la recomendación del Consejo Europeo de que todos los conocimientos estén aunados y de que haya centros y unidades de referencia que se coordinen a nivel estatal y a nivel europeo. Posteriormente, el Consejo Europeo aprueba las recomendaciones del Consejo relativas a la acción en el campo de enfermedades raras y vuelven a incidir en este mismo aspecto. En 2011 se publica la Directiva Transfronteriza. En 2014 se publica la decisión delegada con una lista de criterios y condiciones para aquellos centros que van a participar y se esperaba que a finales de 2015 y de 2016 estuviera la primera convocatoria de presentaciones. La última reunión que tuvimos con el Ministerio a este respecto nos dijeron que la verdad estaban todavía un poco verdes y que como realmente lo que recoge la Directiva 2014 es que desde el momento de esta publicación hasta la convocatoria de redes había 3 años, esperamos que se demore, pero os digo, a España nos viene bien que se demore, porque así tenemos un poquito más de margen para ir designando un mayor número de centros de referencia. En junio de 2016 se tienen que aprobar lo que es el funcionamiento de los centros y unidades de referencia, es decir, no la convocatoria, que es lo que decimos que tiene 3 años, sino cuáles van a ser los requisitos reales de funcionamiento y por último, en 2025 sí que esperamos que ya estén implementados. Como veis, va a ser un proceso lento y tenemos que tener paciencia. Eurordis, a través de los cuales nos representamos en Europa, está trabajando en un estudio sobre cómo sería el ideal de estos servicios. Ese estudio lo divide en 4 paquetes. El Work Package 1 es el que estaba revisando, porque ese ya ha estado trabajando el EUCER, no sé si lo conocéis, pero es ese grupo de expertos a nivel europeo. España, por ejemplo, participa Manuel Posada. Además, estos grupos de trabajo han desarrollado una serie de convocatorias. Por ejemplo, el CIBERED está trabajando en un análisis sobre cuáles van a ser los criterios de evaluación de los centros y unidades de referencia en toda la Unión Europea. Y es eso, revisar cuáles son los modelos actuales, las tipologías, las metodologías de los servicios prestados y cuáles serían las condiciones ideales para prestar esta atención, digamos, de ese modelo exitoso, ¿no? Lo que se refiere al segundo grupo, el Work Package 2, hablaba de desarrollar un catálogo de asistencia sanitaria, de servicios que podrían ofrecer estas redes. El Work Package 3 quería identificar los costos, ¿vale? Porque tenemos unos modelos ideales, pero ahora tenemos que aterrizarlo en la realidad y ver cuáles serían los presupuestos que exige implementarlo. Y por último, por antepenúltimo, el Work Package 4 quería producir un modelo integrado con toda esa información de la que se ha hablado, es decir, el modelo ideal, los costos estimados. Y por último, el 5, que lo que haría sería crear ese grupo de expertos que garantizaría una adecuada coordinación de todos los centros. Es en este estudio en el que nos vamos a basar para cómo se van a agrupar las unidades de referencia. Ahora mismo el EUCER ya había hecho una propuesta. Os adelanto que la visión de Eurordis, yo quiero dejarlo claro, Eurordis nos representa a nivel europeo a todo el colectivo de pacientes y su visión es que no sería posible tener una red de referencia por cada una de las patologías, porque entonces estaríamos hablando de 8.000 redes
específicas, que se ha de trabajar en la creación por grupos de patologías, es el mismo modelo que utiliza el Ministerio, y que además hay una necesidad específica de que haya pacientes con enfermedades raras que no se queden fuera. La realidad es que esto, bueno, pues ha generado bastante controversia. Yo no sé si tienen que ser grupos, está claro que todas no pueden ser cubiertas, pero sí que hay algunas que requerirían tener centros específicos, de hecho en España los hay. Pero además es que estas redes sí que hablan de enfermedades raras, porque a nosotros lo que nos inquieta es que cuando empezamos a hablar de grupos de patologías es hablar, por así decirlo, de enfermedades pulmonares. Y no, nosotros, vale, enfermedades pulmonares, porque son enfermedades pulmonares raras, porque si no al final todos esos requisitos que hablábamos de complejidad de la enfermedad, alto costo, dificultad de diagnóstico, revierten en el mismo modelo de atención que estamos recibiendo ahora, que es que nos remiten donde las enfermedades frecuentes. El estudio del que antes os adelantaba que se estaba trabajando, creo que exactamente está en el Work Package 1, que es el que también había estado impulsado desde el CiberER y que está el EUCER desarrollando. Han hecho una propuesta de grupos de enfermedades que es el que nosotros estamos defendiendo ante la Unión Europea. Por supuesto, cuando lo convoquen, como habéis podido ver con anterioridad, tiene que haber mínimo 10 centros de 8 países. Es decir, que si no existen 10 centros de 8 países para alguno de estos grupos, no se va a conformar red. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a trabajar para promover desde nuestros estados miembros que se designen centros y unidades de referencia en esas patologías, porque ya os digo, esto es un trabajo incluso a nivel europeo de que haya el número suficiente de centros. Bueno, hablábamos de enfermedades autoinmunes inflamatorias, de hematológicas raras, de anomalías genofaciales raras, de enfermedades hepáticas raras. Bueno, hay todo un listado que yo creo que quizá no merece la pena que me detenga en ello. Sí que ahora cuando se incorporen Paloma os podrá comentar con mayor grado de profundidad y de detalle, pero nuestra preocupación por supuesto es que hay muy pocas de estas que estén identificadas en España como centro y unidad de referencia. Vamos, que están trastornos raros del movimiento, están metabólicas, están neuromusculares y bueno, pulmonares hay varias específicas. Se está ahora trabajando en hematológicas y en la epidermolosis y bueno, poco más. Os digo, son 8 grupos los que hay en la actualidad de todo ese listado. La última adenda que ha hecho el EUCER tras su estudio es precisamente la importancia del papel de la participación del paciente en este tipo de redes. ¿Cuáles serían los beneficios de la participación del paciente en este tipo de redes? Bueno, pues en primer lugar permitiría garantizar la calidad de los tratamientos porque estarían efectivamente basados en la información de los que reciben esa atención. Además, estas redes, sabéis que generan un mayor atractivo de Europa para los ensayos clínicos y el reconocimiento científico de nuestros expertos, de los de nuestro país. Y luego, en lo que se refiere a beneficios también para el propio país, es decir, que es lo que nos está permitiendo abogar por las redes europeas de referencia, es que se espera que haya financiación por parte de la Unión Europea. No hay ahora mismo una partida específica para las redes europeas de referencia, pero sí que cuadra muy bien en las prioridades de varios fondos europeos, en la Dirección General de Sanidad a nivel europeo. Luego también cuadraría muy bien, y eso nos lo contará más adelante Gonzalo, en lo que son las prioridades de Horizon 2020. Y de este motivo, bueno, pues son para que conozcáis cómo podemos seguir promoviendo, ¿no?, la designación de centros en España. En lo que se refiere a la convocatoria para la participación en las redes, la información que nos recoge la decisión la decisión de ejecución publicada en marzo de 2014, es que en primer lugar se daría, por supuesto, una convocatoria de manifestación de interés para la creación de redes europeas. De este modo es la Comisión la que publica una convocatoria a la que se pueden presentar aquellos centros que estén designados por parte de los Estados miembros, es decir, insisto, certificados como centros y unidades de referencia. Además, estas convocatorias de manifestación de interés van a tener el plazo de 2 años tienen que tener un plazo de 2 años, como os dije, desde que se publicó en marzo de 2014
hasta que se desarrolle la primera. Por eso decimos que tiene que ser en 2016 sí o sí. Cualquier grupo de un mínimo de 10 prestadores de asistencia, que esa es la terminología que utilizan en las directrices, pero vamos, cualquier grupo de mínimo 10 hospitales o unidades clínicas de 8 países puede presentarse, pero claro, antes se tienen que organizar entre los propios países para poderlo presentar. En cuanto se recibe la solicitud, va a haber una comisión que está formada por los distintos países, por lo menos un representante o dos de los diferentes países, la cual valora si esa red recoge como los requisitos más básicos y después lo pasan a un órgano externo que es el que va a valorar ya los requisitos específicos de convocatoria, ¿no? La primera es como un poco a nivel global, una primera criba, y después ya entran un poco en lo que sería como un proceso de auditoría, ¿no? Si no se cumple alguna de estas condiciones, pues bueno, la solicitud pues, no se valora y la comisión le pide a los Estados miembros que hagan su feedback, es decir, que no va a ser te rechazo y ya. Se le dice, no cumple los requisitos y hay como un periodo de alegaciones, ¿no? Y luego se vuelve a valorar la red. Y ya si en ese segundo caso no cumpliera con las necesidades que se plantean, pues entonces no entraría en esta primera convocatoria, pero se podría volver a presentar en esa convocatoria anual que está estipulada en la normativa. Las solicitudes de admisión tienen que ir acompañadas de una declaración por escrito de cada uno de los estados de que efectivamente están especializados para atender esa patología. Yo insisto mucho en que tienen que estar designados por el estado, porque bueno, si conocéis un poco cómo funciona la designación de centros y unidades de referencia en España es un poco ciertamente particular, porque no son los centros los que se proponen, sino son las comunidades autónomas los que los proponen. Entonces, si ahora mismo nosotros estamos trabajando en un grupo de patologías, que concretamente creo que están trabajando en hematológicas, en enfermedades hematológicas raras, sale una convocatoria con unos criterios para formar parte, para ser centro de referencia aquí en España, y tiene que ser la comunidad autónoma la que la propone. O sea que si vosotros tenéis identificado un hospital que tiene un grupo de especialistas, estupendo, pero por lo que sea, los intereses políticos de ese momento no son los de presentar ese centro, no se presenta. Porque la verdad es que es una situación de discriminación considerable, porque dependemos de la voluntad de las comunidades autónomas. Sí que también, bueno, que quería hacer algún apunte sobre cómo el funcionamiento de la realidad española afecta a nuestra participación en las redes, pero creo que voy a permitir que intervenga Paloma, porque probablemente tenga esa información en mano y que luego vosotros le podáis preguntar. Bueno, yo me he adelantado y ya os he contado un poco que hay un consejo de Estados miembros y que hay la posibilidad de una vez al año volverse a presentar a las redes ya creadas. Las medidas que consideramos clave para la participación de las organizaciones de pacientes, que a mi parecer son bastante escasas, pero bueno, yo me reservo mi opinión personal, pues ya os doy la información y vosotros sacáis vuestras deducciones. Bueno, sabemos que exigimos un enfoque centrado en el paciente y que los pacientes y sus representantes tienen que jugar un papel esencial en el proceso de creación y designación de las redes, pero sin embargo van a ser las comunidades autónomas las que van a proponer los centros y posteriormente el ministerio elegirlos. Se desarrolló una adenda sobre la importancia que tenía que se incorporasen a las decisiones de los pacientes a la hora de crear redes y unidades de referencia. Entonces, el valor del paciente y sus familiares está fundamentalmente centrado en poder asesorar en la planificación y evaluación de los centros de expertos con un enfoque coherente, de manera que se garantice una transparencia en la calidad de la atención, que efectivamente son quienes reciben la atención los que pueden dar feedback sobre que se estén cumpliendo las normas de seguridad. Además, pueden dar su vivencia y su experiencia sobre los resultados de los ensayos clínicos y participar en ellos. Además, son quienes podrán mejorar el servicio y dar un desarrollo estratégico al mismo, así como asegurar que todos los dilemas éticos que se pudieran plantear vinculados a la protección de datos o datos de carácter delicado, pues es el propio paciente el que tiene el conocimiento real de cómo está funcionando.
Además, bueno, pues eso, garantizar la retroalimentación continua, ¿no?, entre la valoración, quién mejor, que como decía, que el propio que la percibe para hacerla. Quisiera, para terminar, bueno, pues deciros que voy a participar en este encuentro vinculado a las redes europeas de referencia, en el cual hay distintos grupos de trabajo y estoy representando al colectivo de pacientes, entonces os agradecería considerablemente que como podéis ver, creo que se inicia el miércoles, pero bueno, si en estos días os surge cualquier cuestión o cualquier inquietud, que me la enviéis para que yo la pueda trasladar allí, que me la resuelvan, devolvérosla y por supuesto también, si es sencillamente alguna reivindicación, también compartirla con el resto de Estados miembros. Y bueno, con esto y con la participación de Paloma me despido y bueno, cualquier cuestión en la que os pueda ayudar, ya sea en relación a redes europeas de referencia o cualquier otro ámbito vinculado a la federación, pues estoy a vuestra entera disposición. Y bueno, ahí tenéis mi correo, pero también fácilmente tenéis mi teléfono para contactar conmigo cuando lo deseéis. Si queréis hacerme alguna pregunta, y a ver si estoy, digamos, formada suficientemente para responderla, pero si no, ya os digo que tenemos ese canal de participación a través del cual os la respondería. Dime. Hola Alba, mira, yo tengo dos cuestiones. Una, imagino que tendréis en cuenta en estos encuentros la dificultad que tienen los hospitales. La dificultad que tienen los hospitales en pasarse información. Quiero decir, ni siquiera estoy hablando de diferentes comunidades autónomas. El hospital de Dos Manzanas más para allá actúa totalmente diferente al de aquí, por ejemplo, ¿no? Yo estoy hablando de Madrid porque son hospitales que yo conozco. Sería a ver cómo te lo explico lo que quiero decir. Sí. Quiero decir, si lo que se está proponiendo son una red de hospitales de referencia, imagino que tendréis en cuenta que el protocolo sea igual, da igual en qué comunidad autónoma se encuentre. Claro, es que precisamente ese es el primer avance al que tenemos que llegar, Susana, es que ahora mismo si hay un centro de referencia, según la normativa estatal, uno tiene, y tu médico te lo prescribe, tú tienes derecho a ser aquí atendido y que efectivamente, tal y como viene la definición, el concepto de centro y unidad de referencia no es ni mucho menos la de un centro al que te envían, sino un centro que se coordina con tu centro. Pero claro, como tenemos las barreras de las 17 comunidades autónomas, pues digamos que no paramos ni agotamos en nuestra incesante reivindicación de que eso deje de ser así. Pero, o sea, yo te pido que te guardes esta misma pregunta, porque es una pregunta para hacerle a Paloma, para ver qué propuesta hacen ellos desde el Ministerio, porque cuando nosotros vamos al Ministerio y planteamos este mismo problema, lo que nos dicen es que es cosa de las comunidades autónomas, y cuando vamos a las comunidades autónomas nos dicen que es el Ministerio. No, es el hospital, y te digo por qué. Porque el Niño Jesús, tú sales del Niño Jesús con tu hijo de alta, y lo primero que te dicen cuando recoges el informe de alta es bájate a misión, que te den el informe y las pruebas que le han hecho a tu hijo, que una semana lo tienes. En el Gregorio Marañón te piden una carta de otro médico para pedirte una segunda opinión, para darte las pruebas que le han hecho a tu hijo. Por lo tanto, no solo es la comunidad autónoma, sino la gerencia del hospital mismo. Sí, es dentro de los propios niveles. Exactamente, o sea que, quiero decir, no estoy hablando de otra comunidad, estoy hablando de Madrid. Eso es una. Y hay otra que es, imagino que os habéis dado cuenta que los grupos que plantea Europa de estudio, no hay ninguno que haya para personas sin diagnosticar. Efectivamente. Que creo yo que es más raro que los que llevan 10 años buscando. A ver, yo te voy a dar la respuesta que probablemente te darían, ¿vale? Que no es ni mucho menos mi cuestionamiento, sino el argumentario bajo el cual ellos defienden esa agrupación. Y es que según la sintomatología les remitirían a unos o a otros. Me imaginaba que iba por ahí, porque yo por lo que has dicho digo, eso va por ahí, pero que también es sí, interesante tener un hospital de referencia donde personas sin diagnosticar durante mucho tiempo vayan directamente ahí y que luego les deriven a sus grupos. Desde luego yo creo que coincidimos en la necesidad de tener un centro especializado en abordar dificultades de diagnóstico, precisamente.
y más aún si pudiera estar en red, porque en todo lo que se refiere a hacer pruebas, ya sea de tipo genético o de otra índole, pues se abaratarían muchísimos costes, o sea que eso... Bueno, si quieres te lo mando por email para que lo Bueno, contes, ya para que me lo llevo para que hables de ello en anotado. Europa. Gracias, Pero te animo a que vuelvas a repetir esta pregunta tras la intervención de Paloma, si pudiera ser. ¿Podrías ¿A qué no está poner la pasando? diapositiva de la clasificación? Sí. Ah, vale, vale. ¿La presentación la vas a pasar? Sí, bueno, todas las presentaciones se cuelgan en la página web de CES. Sabéis que hay un área que pone, creo que es área de formación, entonces